Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Neslihan Atagul ha olvidado realmente a Burak Özçivit? Su respuesta explosiva revela toda la verdad oculta. Queridos amigos, el mundo del espectáculo turco está temblando hoy más que nunca, y la razón tiene dos nombres que todos conocemos y amamos, Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Desde hace años, los rumores sobre una conexión especial, una chispa que nunca se apagó del todo entre estos dos grandes actores, han circulado por cada rincón de las redes sociales y las revistas de chismes. Pero lo que ha sucedido en las últimas horas cambia completamente el juego. Todo comenzó cuando un periodista muy valiente, durante un evento de gala celebrado anoche en Estambul, decidió hacer la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo cuando los micrófonos rodearon a la bella Neslihan. Ella lucía espectacular, con un vestido que robaba el aliento, pero su expresión cambió drásticamente cuando se mencionó el nombre de Burak. Durante mucho tiempo, se ha especulado que entre ellos quedaron cosas sin decir, sentimientos guardados en un cajón secreto que, de vez en cuando, amenazan con abrirse. Los fans siempre han notado esa química innegable, esa electricidad que traspasa las pantallas, y se preguntan si eso era solo actuación o si había un fuego real detrás del humo. La pregunta del reportero fue directa: ¿es cierto que todavía hay cuentas pendientes entre tú y Burak Özçivit? ¿Quedó algo inconcluso en su historia? El silencio que siguió fue breve pero eterno para los que estábamos observando. Neslihan, con esa elegancia que la caracteriza pero con una firmeza inusual en su voz, miró directamente a las cámaras. No hubo titubeos, no hubo dudas. Su respuesta fue contundente y parecía dirigida no solo a la prensa, sino quizás al mismo Burak o a quienes insisten en vincularlos románticamente. Ella dijo textualmente: escuchen bien, porque no lo voy a repetir. Burak y yo somos profesionales. No existen cuentas pendientes, no hay daftares abiertos ni historias a medias. Todo lo que tenía que vivirse, ya se vivió y se cerró. Estas palabras, amigos míos, han caído como una bomba. Pero, ¿realmente le creemos? Analicemos esto un poco más a fondo. La forma en que sus ojos brillaron al decirlo, ¿era de enojo o de una emoción reprimida? Sabemos que en el mundo del espectáculo, a veces lo que se niega con más fuerza es lo que es más real. Fuentes cercanas al círculo de actores comentan que, aunque ellos intentan mantener la distancia, la sombra de su pasado compartido siempre los persigue. Se dice que Burak Özçivit, al enterarse de estas declaraciones, mantuvo un silencio misterioso, lo cual solo alimenta más la curiosidad de todos nosotros. Recordemos que en el pasado, Burak había comentado en una entrevista: la vida nos lleva por caminos diferentes, pero el respeto por lo que compartimos siempre estará ahí. Esa frase, comparada con la tajante respuesta actual de Neslihan, nos hace pensar que quizás uno de los dos ya superó todo, mientras que el público se niega a dejar ir esa hermosa ilusión de verlos juntos. La narrativa de un amor imposible o de una pasión que no pudo ser es algo que nos fascina, y ellos son los protagonistas perfectos para esta novela de la vida real. Sin embargo, Neslihan parece estar cansada de vivir bajo esa sombra. Ella quiere que se hable de su carrera, de sus logros actuales, y no de un hombre con el que trabajó hace tiempo. Pero es imposible ignorar los detalles. Cuando ella dijo no hay cuentas pendientes, su lenguaje corporal mostraba una actitud defensiva. Cruzó los brazos sutilmente, levantó la barbilla. Los expertos en comportamiento dicen que esto puede ser una señal de autoprotección. ¿De qué se protege Neslihan? ¿Será que el recuerdo de Burak todavía tiene poder sobre ella y por eso necesita ser tan radical en su negación? Es una pregunta válida. Además, los rumores se intensificaron la semana pasada cuando se dijo que ambos coincidieron en un restaurante y, supuestamente, evitaron saludarse. Si no hubiera nada pendiente, si todo fuera tan normal como ella dice, un saludo cordial no sería un problema, ¿verdad? Esa frialdad, esa distancia forzada, a menudo grita más fuerte que cualquier declaración de amor.
Es la prueba de que la indiferencia no es real, sino una máscara para ocultar algo más profundo. Los fans en las redes sociales están divididos. Algunos aplauden a Neslihan por poner un alto a los chismes y defender su presente. Otros, los más románticos, creen que ella está tratando de convencerse a sí misma. Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan, y que entre Neslihan y Burak hubo un incendio forestal. La frase "no hay cuentas pendientes" podría interpretarse también como un mensaje final, un cierre definitivo que ella necesitaba verbalizar para sentirse libre. Pero aquí estamos nosotros, analizando cada sílaba, porque en el fondo, queremos saber la verdad absoluta. ¿Es posible que Burak responda a esto? ¿Saldrá él a confirmar que, efectivamente, el libro está cerrado? Si él guarda silencio, la especulación continuará. Si él habla y la contradice, o incluso si la apoya con demasiada frialdad, seguiremos dudando. Lo cierto es que esta declaración marca un antes y un después. Ya no es solo un rumor de pasillo, es una confrontación directa con la prensa y con la opinión pública. Neslihan ha trazado una línea en la arena. Nos está desafiando a dejar el tema en paz. Pero la gran incógnita es si el corazón obedece a las órdenes de la razón. A veces decimos que no nos importa, que ya pasó, que no hay nada, simplemente porque duele admitir que todavía hay un hilo invisible que nos ata a esa persona. Y entre dos estrellas tan grandes, con tanto carisma y tanta historia, esos hilos son difíciles de romper ante los ojos de millones de espectadores. Así que, amigos, la situación está así: Neslihan niega todo vínculo emocional pendiente, Burak mantiene su enigmático silencio, y nosotros quedamos en medio, tratando de descifrar qué es real y qué es actuación. Porque al final del día, son actores, y los mejores actores pueden ocultar sus verdaderos sentimientos detrás de un guión perfecto. Pero esta vez, no había guión, solo un micrófono y una pregunta incómoda. Y su reacción fue lo más genuino que hemos visto en mucho tiempo, ya sea de rabia, de hastío o de una verdad dolorosa. Hemos llegado al final de este video cargado de emociones y revelaciones. La farándula turca nunca deja de sorprendernos y esta historia entre Neslihan y Burak seguramente tendrá más capítulos, aunque ellos digan que el libro terminó. Ahora quiero saber su opinión, porque ustedes son los mejores jueces. ¿Creen que Neslihan fue sincera al decir que no siente nada por Burak? ¿O piensan que su reacción tan fuerte esconde un amor que todavía no ha muerto? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto o creen que es mejor que sigan caminos separados? Por favor, escriban todas sus teorías y pensamientos en los comentarios, los leo a todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna noticia bomba como esta y darle un gran like a este video si les gusta nuestro contenido. Hasta la próxima, amigos.